Gracias porque sigues en sintonía de la 1480 de AM. Estoy en compañía de Juan Alberto Echeverry. El tema del día, sanación interior para todos. Estamos viendo el origen de nuestras heridas y seguimos adelante platicando con Juan Alberto. Hoy en la noche te presentas en Nuestra Señora de Bugambilias. Tienes un tema muy bonito que tiene que ver con sanación. Sí, sanación de las heridas de familia. Vamos a estar allí y vamos a compartir precisamente pues cómo podemos sanar en familia y qué heridas tenemos en familia, esas taras, por ejemplo, la inseguridad, la timidez, cosas que psicológicamente se pueden manejar, pero que requieren de un bisturí más profundo, más afinado, que es el bisturí de Dios, el que puede precisamente sanar el corazón de Dios. Y de eso es de lo que se trata, de las heridas de familia esta noche. Entonces hoy serán 8:30 de la noche. Es que mándenme la información, chicos, no la tengo. ¿A qué hora es? Es a las informes. 8 de la noche. Tampoco conozco mucho porque soy el invitado solamente a la conferencia, pero creo que sencillamente es en la parroquia después de la Eucaristía de las 7 y algo, de las 8 y algo. Entonces, pues si están ahí desde las 7:30 o a las 8 que estén, creo que es una buena hora y no sé si quiera que tenga algún costo, no sé, pero pues... ¿Tenemos un teléfono o algo para informes? Pueden comunicarse con Beto, él le puede dar informes, les voy a dar el teléfono que es 33 36 62 70 37. Vamos a repetir el teléfono para informes de la conferencia de esta noche de Juan Alberto. 33 36 62 70 37. Muy bien, pues ahí lo tienen. Ojalá los que vivan allá en Bugambilias o en el sur de Guadalajara, pues les va a quedar muy cerquita acudir a esta conferencia. Pero decíamos entonces, Juan, esto es como los orígenes, de dónde vienen las heridas. Es básicamente abandono, que tiene que ver con todo lo que ya habías mencionado, traición. Sí, estábamos hablando de un estudio que llegó a mis manos, que es parte, digamos, de lo que refuerza todo este proceso de sanación del que hemos venido hablando contigo, que hemos venido contigo dando retiros hace ya como 4 años, sí, de sanación, y creo que ha habido buenos frutos en ese proceso. Mucha gente nos ha escrito de lo que ha sido su vida, y esto quiero decirlo con toda claridad aquí en estos micrófonos. El objetivo no es que estés recordando todo el tiempo lo que te pasó en el pasado y te quedes, sino que salgas de allí. Pero también hay un texto que es muy bonito, muy importante, que está en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú comienzas a entender por qué eres como eres, por qué tienes el miedo, la fobia a tal circunstancia, pues ahí mismo se libera tu corazón. Por eso es tan importante el tema espiritual, porque acuérdate que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Y qué quiere decir? Omnipresente, que está en todas partes y en todos los tiempos. Él sí supo qué pasó cuando tu papá y tu mamá se unieron para tenerte. Él sí supo qué pasó cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Cosas que tú no sabes, pero yo lo explico en los retiros precisamente, como tú bien lo sabes, aquel rollito pequeño del nuevo renuevo de la hoja de cualquier árbol, que sale como un rollito verde clarito, y tú lo picas con un alfiler y ahí no se nota y no ha pasado nada. Pero luego cuando la hojita empieza a desenrollarse y empieza a crecer, al final le va quedando un hueco en toda la mitad de la hoja, quemado por alrededor, que se vuelve de color café. Y entonces esa era la picada del alfiler que le hiciste hace 3 semanas o 5 semanas, que después se convirtió en un hueco profundo en la mitad del ser de la hoja. Entonces tú no sabías que fuiste picado con un rechazo, con tal vez una relación inadecuada de tu papá con tu mamá, con borrachera, con agresión, con miedo. O quizá tu mamá y tu papá pues no esperaban quedar en embarazo, o no se habían casado, tantas cosas. Y lo explico allí tanto en el libro de los hijos como en el libro de la sanación, de si es posible sanar, que todo el torrente sanguíneo de la mamá, sus emociones, sus neurotransmisores, todo lo que va en la sangre, todo lo que ha gestado ese proceso, pues va también al bebé. Y hay un estudio impresionante en el vientre de una madre, como cuando una madre tiene angustia, el corazón del bebé igualmente se acelera y tiene los mismos procesos de angustia y de drama que está viviendo la mamá en el vientre. Entonces son cosas que quedan marcadas. Acuérdate que nosotros tenemos 3 dimensiones, que es la dimensión espiritual, la dimensión física y la dimensión psicológica.
o lo que podríamos llamarle, que no voy a entrar en una confusión en este momento con las personas ni es para polemizar, lo que podríamos llamar el alma, que es el hálito de vida con toda la capacidad de personalidad y desarrollo que el individuo tiene. Y en los tres elementos hay heridas. Vamos a colocar ejemplos. Vamos a poner la vida de Luisa Picarreta, por ejemplo. Una mujer psicológicamente perfecta, estable, espiritualmente sana, porque no estaba en pecado mortal. Seguramente tendría pecados veniales, pero no estaba en pecado mortal, entonces estaba relativamente sana. Y pues físicamente enferma, no se podía mover. Entonces hay cosas que pueden llevar a la persona. Tú puedes encontrarte con un hombre en la calle, dice, hombre, sí, es un hombre potentado, económico, muy inteligente, muy sagaz, psicológicamente bien, tiene buenas relaciones con todos, pero es un hombre que vive en adulterio. Entonces tiene una muerte espiritual en ese momento, o una enfermedad grave espiritual en ese momento. Entonces fíjate que ahí las diferentes áreas tienen diferentes enfermedades. Incluso hay enfermedades que contaminan, hay enfermedades espirituales, psicológicas o físicas que contaminan, enfermedades espirituales, psicológicas o físicas que incapacitan, y otras que no incapacitan pero que generan molestias, que ese es el tema de la sanación. O sea, ¿en qué área tienes tu problema? Pero bueno, no es tanto hablar solamente de la sanación y qué problema tengo. Bueno, ¿y qué hago ya con este problema? Bueno, ¿cómo podemos sanar? Entonces tú me vas a preguntar, y no sé si todavía nos queda tiempo. Sí, tenemos, claro. Vas a preguntar, bueno, Juan, ¿y de qué me sirve a mí saber eso? ¿O cómo lo puedo sanar? ¿Y por qué trajiste el comentario al principio del programa de el estudio científico reciente sobre las áreas de influencia del cerebro con los dolores por rechazo, por traición, por burla, por descalificación, por discriminación? Pues hombre, eso tiene mucho que ver por algo, porque todo eso comienza con la palabra, con la palabra. Si la palabra del hombre hiere, la palabra de Dios sana. Wow. Entonces, hay un versículo que está en Sabiduría 16, verso 12, que dice, ni los curó hierba alguna, ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Tu palabra, Señor, que todo lo sana. Tú, Lupita, que pues tu especialidad es la psicología, pero por supuesto la primera especialidad tuya es la espiritualidad, porque siento y sé que eres más espiritual que psicólogo. Sabes que en el tema de la inteligencia emocional, que pues se ha estudiado por los últimos años, desde la década de los 80 hasta el presente, hemos encontrado una similitud con las virtudes cristianas, pero por supuesto por encima está el Espíritu Santo que sana esas áreas de la persona en las que todavía no ha podido desarrollar ciertos elementos de su vida. Entonces, una persona cuando tiene ciertos bloqueos en ciertos lugares y se encuentra con el amor de los amores, con el que te rehace, con el que te perfecciona, con el que te dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas, pues te da psicológica, espiritual y aún físicamente la esperanza de ser una persona nueva, de ser una criatura nueva en el Señor. Por eso dice él, he aquí que hago nuevas todas las cosas, nuevas. Y es verdad, mira, a mí me maravilla, Juan Alberto, cómo la ciencia actualmente, especialmente las ciencias de la conducta, van tomando conclusiones que son apegadas al Evangelio. O sea, los científicos, los observadores de la conducta simplemente dicen lo que observan, lo que ven, lo que conviene, y eso ya estaba escrito hace más de 2000 años en las Sagradas Escrituras, y mucho antes, ¿verdad? Y efectivamente hay dos grandes aportaciones que yo estoy también muy impactada, muy positivamente de las aportaciones que han tenido a la conducta. Una es Daniel Goleman, con todo este concepto de la inteligencia emocional, y por otro lado está la epigenética o las neurociencias, que un doctor, creo que es colombiano, el doctor Castañón. ¿Es colombiano? No, él es boliviano. Él es boliviano. Ricardo Castañón. Ricardo Castañón, que me impresiona también todos los hallazgos que ha hecho como científico. Bueno, las neurociencias hoy dicen, antes yo cuando estudié psicología hace más de 30 años, nos decían que las neuronas eran las únicas células del cerebro que no se regeneran, del cuerpo que no se regeneran. Todas las demás se regeneran, pero las neuronas no. Y eso es lo que aprendíamos, y era la preparación que teníamos los psicólogos. Por eso era importante prevenir adicciones y todo, porque decíamos, no hay remedio porque no hay remedio. Sin embargo, hoy la epigenética o las neurociencias
recomprenden que todo puede ser renovado. Es verdad, mueren estas neuronas, se necrosan y no se recuperan, pero hay muchas otras que se pueden activar. Y esto para mí es una maravilla, porque es como comprobar, Dios dice que Él puede hacer nuevas todas las cosas. Bueno, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de rehacerse, siempre. Y eso es una maravilla. Hoy la ciencia está diciendo, es verdad, una persona que se decide a dejar el pasado atrás, a no permitir que eso estorbe en su presente y su futuro, lo puede hacer. Antes te decía que no, hoy sabemos que sí. Y Daniel Goleman, de lo que más acentúa, él habla mucho de que parte de la inteligencia emocional tiene que ver con la empatía. Y la empatía significa esta capacidad para ponerte en el lugar del otro. ¿Y quién es el que más nos enseña a ponernos en el lugar del otro? Jesucristo. Jesucristo es el primero que nos dice, tienes que dar antes que pedir. Jesucristo nos enseña a bendecir, a devolver bien por mal. Es una filosofía completamente diferente a todo lo demás que existe, y hoy las ciencias están pues apuntalando, subrayando que aquello dicho por Jesucristo es verdad. Claro, ellos no hacen referencia a Jesús, yo lo sé porque leo la palabra y al mismo tiempo leo los resultados de las investigaciones. Me ha encantado esta frase de Juan Alberto, y antes de la pausa la quiero repetir. Si la palabra del hombre hiere, la palabra de Dios sana. Por eso es tan importante en medio de las broncas buscar a Dios, encontrarlo en su palabra.